¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con nuestra tertulia de todos los martes, con nuestra tertulia parlamentaria, con Luis Javier Tellería, muy buenas. Egunon. Charly Prieto. Buenos días. Carmelo Barrio. Hola. Miquel Otero. Hola. Y Edurne García, muy buenas. Bueno, la semana pasada en el Parlamento Vasco se rechazó tramitar la Ley de Memoria Histórica propuesta por EH Bildu. Proponía el reconocimiento de todas las víctimas del franquismo desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978. La tramitación de esta propuesta no siguió adelante por el rechazo del PNV, PSOE y Partido Popular, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos sí que la apoyaron. Me gustaría conocer por qué, como grupos, por qué rechazasteis o apoyasteis la tramitación de esta ley. Bueno, básicamente se rechazó. El criterio del Gobierno era rechazarlo por aspectos jurídicos y nosotros básicamente hicimos un discurso justificativo de no apoyarlo porque entendemos que no son las maneras. Es decir, podríamos estar de acuerdo en parte de lo que transponía la ley, en la filosofía desde luego, es decir, hay que seguir trabajando en la memoria del franquismo y las memorias de otro tipo de víctimas que han ido ocurriendo desde hace años y que todos conocemos, pero siempre se ha trabajado, la memoria se ha trabajado desde ponencias del Parlamento, desde pactos previos, desde la conversación entre los partidos que luego somos capaces de transponer eso en forma de decreto o de leyes. En Euskadi tenemos ya, desde los 80, los 90 en el Parlamento se trabajó ese tema, ya en el año 2000, el 2012 se crea el Instituto de la Memoria Gogora y desde entonces se ha pensado que trabajar todo ese tema desde el Instituto Gogora parece lo lógico, porque están todos los grupos parlamentarios representados en ese instituto. Parece que de ahí deben surgir las iniciativas políticas y legislativas que deban trabajar la materia. Independientemente, y no voy a entrar en detalles de que la proposición de ley que hicieron podía tener, desde nuestro punto de vista, ciertas incongruencias, ciertas dificultades de encaje legal, porque también hay que trabajar el encaje legal en la normativa jurídica que existe a nivel de Estado o a nivel de Euskadi, sino que es más una posición política de anunciar una proposición de ley en una rueda de prensa y al día siguiente llevarla al Parlamento. Yo creo que hay materias que se deben de trabajar con más discreción, no intentando buscar el enfrentamiento, sino todo lo contrario, intentando buscar el acuerdo, y esta es una de las materias más sensibles que hay que saber trabajar bien desde el principio, con pactos y acuerdos. Insisto, desde el Instituto Gogora parece lo más lógico, porque se puede utilizar otros métodos, y por tanto se rechazó porque se entendió que no es el método de trabajar un tema de la sensibilidad que tiene la memoria histórica de reconocimiento de víctimas, que no solo es reconocer las víctimas, es reconocer otro tipo de cosas, de todo lo que se hizo mal. Creemos que eso hay que hacerlo desde el pacto y no desde una proposición a través de una rueda de prensa. Nosotros compartimos que este es un asunto en el que hay que seguir avanzando, profundizando y tomando medidas para que esa memoria permita dejar las cosas bien, después de muchos años de lo que ocurrió en nuestro país, de la falta de libertades y de las víctimas que eso produjo. Creemos que hay que hacer un reconocimiento a las víctimas, que hay que colocar a cada uno en su sitio, que hay que sostener conductas que estén basadas en valores democráticos y por lo tanto bueno, pues hay que profundizar en materias educativas también para que no solamente aquello no se repita, sino para que se resarza lo que se pueda resarcir de quien haya sufrido y padecido esas injusticias. Por lo tanto, bueno, en lo que es el fondo del asunto, yo diría que hay un alto consenso. De hecho, nosotros hemos llevado adelante leyes de memoria con gobiernos socialistas en el Estado. Hemos hecho también con gobiernos socialistas en Euskadi iniciativas ejecutivas para tratar de avanzar en este camino, y estamos absolutamente abiertos, como lo dijimos en el Parlamento, a seguir profundizando. Ciertamente lo queremos hacer atendiendo a tres criterios. El primer criterio es que lo hagamos con el máximo consenso posible. El segundo criterio es que lo hagamos con la mayor garantía jurídica, porque al fin y al cabo el aspecto jurídico en este asunto
muchísima importancia que lo hagamos bien hecho, que sea una ley que no tenga facilidad para ser intervenida, para ser recurrida, sino que sea una ley que luego pueda entrar en práctica. Y en tercer lugar, que lo hagamos con los instrumentos que el propio País Vasco se dota. Y como se ha mencionado, tenemos un Instituto de la Memoria, Gogora, en el que nosotros creemos que tiene que haber un trabajo previo, un trabajo de preparación, un trabajo de campo, en el que bueno, se puedan establecer las condiciones o los términos en los que se pudiera sustentar posteriormente una ley, que es así, es labor política de los partidos. Pero a través de ese instituto en el que estamos representados todos los partidos políticos es más fácil generar un ambiente de consenso, de cordialidad, de tratar de común acuerdo los temas y de poder elaborar algo que nos represente a todos. Este tipo de leyes o este tipo de iniciativas de ley, cuando se asumen por un solo partido, corren riesgos, porque bueno, pues hay diferencias entre los partidos en cómo llevar este tipo de cosas, y por lo tanto es mucho mejor, como también se ha mencionado, que se trabaje con discreción y con eficacia a que se trabaje con publicidad y con fracaso. Sí, bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Pero yo creo que el otro día se buscó un poco de un protagonismo fácil, ¿no? En una materia tan complicada, ¿no? Una búsqueda de una propaganda casi hasta personal, porque el propio parlamentario que presentó la iniciativa parlamentaria de Bildu hablaba de su iniciativa y de que él había firmado, de que cómo le iban a votar en contra a su iniciativa. O sea, fue un poco curioso el debate, pero en cualquier caso es que no partimos de nada, ¿no? Bildu no descubrió ahí no sé, la panacea de lo que tiene que ser el reconocimiento de los derechos, ¿no? Bildu, este país se ha trabajado mucho en Euskadi, en España, por el reconocimiento de los derechos, por la memoria. Se sigue trabajando, lógicamente, pues puede haber lagunas, puede haber ámbitos que se puedan completar, pero se sigue haciendo, y se sigue haciendo bien, ¿no? Y sostenidamente, ¿no? Y yo creo que en la búsqueda de los acuerdos es donde tiene que estar el elemento de conexión, ¿no? En este país se crean foros importantes, ¿no? Ya se han dicho, pues, a partir de leyes en relación con la búsqueda de la memoria, con los acuerdos que tienen que ver con las épocas pasadas, con la guerra civil, con el franquismo, con otros marcos, desde luego, de sufrimiento. Y bueno, y parece que hay que encontrar un poco fórmulas, ¿no?, de encuentro, de encauce, que sin duda las habrá. También habrá discrepancias, puede ser, ¿no? Pero yo creo que es el elemento fundamental. Hay que hacer una labor de cocina y de hablar de las cosas, y esa es una cuestión que, desde luego, yo creo que no se ha hecho. A los hechos me remito, porque los grupos, sobre todo el gobierno, que es el que puede dar una mayoría a una iniciativa de la oposición, pues bueno, pues no estaban esas claves, ¿no? Lo reconoció, y tenía dos cosas fundamentales esa proposición de ley de Bildu, ¿no? Dos cosas fundamentales: una inseguridad jurídica palpable, es decir, había elementos que podían ser claramente impugnados, que afectaban al orden constitucional y a otra normativa vigente, era seguro que esa iniciativa, si hubiese prosperado de alguna manera tal y como estaba enfocada, pues desde luego no hubiese aguantado. Y segundo, el propio criterio del gobierno, ¿no? El criterio del gobierno fue definitivo, porque un gobierno es el que tiene que implementar las medidas, el desarrollo de una serie, el gobierno, o sea, es que en esa ley fue claro y taxativo en dos cosas. Primero, en ver imposibilidad jurídica de aplicación de una ley de esas características, tal y como estaba planteada, y el hecho de buscar ámbitos de encuentro en otros foros donde el propio gobierno actúa, ¿no? Yo creo que son los elementos fundamentales, pero bueno, lógicamente las iniciativas que este país y que se han dado en relación con la memoria y los derechos de las personas, pues ahí están, se seguirán dando, se podrán dar, pero desde luego utilizar instrumentos vacíos, instrumentos que son fácilmente impugnables, pues no lleva a ninguna parte. Miquel. Bueno, algunas cosas, ¿no? Lo primero, y yo creo que es importante decirlo porque ha habido como una acusación de buscar publicidad acerca de esto. Yo lo que quiero decir es que Euskal Herria Bildu presenta esta ley que viene recogida en el programa de Euskal Herria Bildu, ¿no?, desde hace 2 años, ¿no? Entonces, llevar adelante una acción y un trabajo que tú has puesto en tu programa, yo creo que, bueno, lo que tiene que ver es con la coherencia más que con la publicidad. Evidentemente, salir a la prensa y decir
lo que estás haciendo es algo que todos los partidos hacemos habitualmente. Si nos tuviéramos que acusar de propaganda cada vez que un partido sale a explicar lo que está haciendo, sería algo como un poco raro, ¿no? Después, hay varias cosas que preocupan con respecto a esto, ¿no? O sea, primero, la evidencia, y yo creo que esto en el debate parlamentario se vio claro, y por parte del Partido Socialista pues se remarcó una y otra vez la señora Romero, ¿no? Hace falta una ley. Entonces, Euskal Herria Bildu está trayendo una ley que hace falta. Y creo que hay otra cosa que es importante también, y es que los telespectadores tienen que tener claro que lo que se rechazó no fue la ley, no fue un texto de ley, sino fue que se tramitara una ley. Con lo cual, todas esas inseguridades jurídicas o problemas que pudiera tener el texto de la ley perfectamente son subsanables si después se trabaja la ley y al final se aprueba un texto. Pero lo que hacen Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco es rechazar que ese trámite se ponga en marcha. Es decir, lo cortan de raíz. Cortan de raíz algo que por otra parte están reconociendo que hace falta. Con lo cual, yo creo que es un problema muy grande. Y después hay una tercera cosa que también parece importante, y es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que no traían en sus programas nada sobre la memoria histórica, que en su acuerdo de gobierno tampoco firmaron nada sobre la memoria histórica, lo que hacen es torpedear por segunda vez, porque ya hay una iniciativa previa de Podemos con respecto a la memoria histórica, torpedear que se haga este trabajo. Y esto me lleva a una última reflexión, que es que para los socios de gobierno la iniciativa o la capacidad legislativa se está convirtiendo en una especie de cortijo, es decir, solamente dejan tramitar, con la inestimable ayuda casi siempre del Partido Popular, lo que ellos tienen previsto en su acción legislativa de programa de gobierno. Todo lo que no está ahí, una y otra vez, se está segando desde la base, en vez de propiciar debates importantes como el de la memoria histórica, que evidentemente es algo necesario, encajaba y estaba metido dentro de unas coordenadas que, aunque hubiera que pulirla, eran perfectamente asumibles después para ser aprobada y para que superara todos los trámites. Con lo cual, mucha preocupación. Bueno, pues nosotras, la verdad que votamos a favor a la iniciativa que presentó el jueves EH Bildu, porque entendemos que hay una necesidad importante de realizar y aprobar una ley de memoria histórica en Euskadi. Entendemos además que tenemos que crear un marco legal completo e integral, pues para de alguna forma cerrar las heridas que provocaron tanto el franquismo como la guerra civil. Además, como bien ha dicho Mikel, nosotros ya presentamos en noviembre una proposición de ley que, bueno, pues, que hablaba de la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, en la que además allí tanto el Partido Nacionalista como el Grupo Popular votaron en contra, pero el Partido Socialista se abstuvo y EH Bildu votó a favor. A nosotras nos da igual quién presente la iniciativa cuando entendemos que hay una necesidad, y entendemos además que, bueno, que de alguna forma, y bien lo ha explicado Mikel, no es una cuestión, no se puede estar constantemente pasando el rodillo a todas las políticas e iniciativas que está presentando la oposición. Lo que creo que habría que hacer es aprobar una proposición de ley para después tener un debate donde cada partido puede enmendar, puede matizar y puede darle su enfoque a una necesidad que todas entendemos en Euskadi que existe. Nos parece una falta de sensibilidad porque teníamos una oportunidad importante y nosotras creemos que de alguna manera tarde o temprano va a haber una ley de memoria histórica en Euskadi, porque es que es necesaria dentro del proceso en el que estamos, una nueva época donde hay de alguna forma que reparar todo ese dolor que hemos tenido durante años. Creo que sería muy importante y sería una pata fundamental, y creo que el resto de grupos parlamentarios han perdido una oportunidad de que así sea. No sé si queréis aportar algo más. Yo, ya, en cualquier caso, volver a insistir, es decir, claro que todavía es necesario avanzar, pero no llega alguien como un Adán y dice: me se ha ocurrido la ley de memoria histórica. Es que ya tenemos mucho avanzado desde el Parlamento. Y hay un instituto, insistiré, que es Gogora, que es para trabajar, entre otras cosas, esa materia. Lo lógico sería, uno puede tener, claro que cada uno tiene en sus programas electorales un montón de cosas, pero no necesariamente hay que trabajarlas desde una iniciativa sin haber hablado con los demás. Se puede hablar con los demás
y cumplir tu programa electoral trabajándolo desde abajo, trabajándolo mejor y no ir luego a una ponencia de una ley donde empezamos a corregir. A lo mejor va corregida desde abajo, previamente hablada y trabajada. Yo entiendo que esa es la mejor manera de hacer las cosas y sobre todo en temas que, insisto, generan una cierta sensibilidad y que hay que trabajarla, yo creo que más agrupadamente y más consensuadamente. Eso no quita que uno quiera cumplir su programa electoral, por supuesto, pero las cosas creo que se pueden hacer de otra manera y sobre todo asumiendo un recorrido ya trabajado de hace bastantes años en el Parlamento Vasco. Sí, la iniciativa legislativa no está diseñada solo para los partidos que apoyan al gobierno, entre otras circunstancias, porque los partidos que apoyamos al gobierno o que formamos parte del gobierno no tenemos mayoría absoluta. Es decir, que incluso la acción legislativa del gobierno, la iniciativa legislativa del gobierno, que es muy razonable que la tenga y que además para eso tiene un calendario legislativo, está sometida a que posteriormente en la Cámara se encuentre una mayoría y por lo tanto algún grupo más necesariamente tendrá que estar en el debate y en el acuerdo de esa ley, porque si no la iniciativa legislativa del gobierno tampoco saldría. La iniciativa legislativa la puede tener el gobierno y la pueden tener los grupos de la oposición. El problema es que cuando uno tiene la iniciativa legislativa tiene también que saber buscarse sus socios, sus apoyos, las coincidencias. Nosotros desde la oposición hemos hecho iniciativas legislativas que han salido adelante y que han sido muy importantes y que incluso han encontrado la resistencia del gobierno de ese momento, pero que bueno, han encontrado una mayoría en la Cámara Parlamentaria y las hemos podido llevar adelante. Por lo tanto, como se decía, está bien que cada uno tenga en su programa electoral lo que considere oportuno, pero luego sabe que tiene que llevarlo adelante bajo dos procedimientos, uno bajo hacer testimonio o el otro convirtiéndolo en realidad. Si uno quiere hacer testimonio de asuntos muy importantes, pues entonces se lanza solo al terreno. Si uno quiere que esto llegue a buen puerto, va buscando socios. Y es evidente que la memoria histórica es un elemento delicado entre la ciudadanía, entre la sociedad, entre los partidos políticos, que hay distintos puntos de vista, que hay distintos ángulos, que hay distintos perfiles, incluso que hay distintas historias de cada uno de los partidos en relación a este tipo de cosas, que hay distintas credibilidades. Es decir, no es algo, digamos que muy pragmático, en el que, bueno, pues tú estás regulando una prestación económica y tienes que definir a quién se la das y cuáles son las cantidades, y digamos que eso es como más frío, ¿no? No, esto pues afecta mucho a los sentimientos y a la forma de interpretar la vida, la historia y cómo hay que resolver estos problemas de la historia hacia el futuro. Y eso necesita consenso. Y el consenso se hace con voluntad de cocinar, con voluntad de trabajarlo, con voluntad de comunicar y convencer a otros que son distintos a ti, pero que necesitas tú sus apoyos para poderlo llevar adelante. En este caso no se ha hecho. Y este es el problema. Y por lo tanto, ¿cómo se quiere reconducir? Pues como ya lo hemos comentado, con el Instituto Gogora, en un espacio de reflexión abierta, de debate tranquilo, donde todos los partidos políticos están representados, donde hay muchas más representaciones y donde con el conjunto de la sociedad se pueda articular bueno, pues un complemento a la ley de memoria que ya existe en España y que fue llevada adelante por un gobierno socialista, bueno, pues que sea un complemento que refuerce más y mejore las garantías, las atenciones que esa ley de memoria tiene que dar a las víctimas y a lo que sucedió en su momento, ¿no? Bueno, en esos términos estamos ahora, por lo tanto no se ha perdido una oportunidad, sino que la oportunidad sigue estando ahí y esa es una oportunidad que se está trabajando, que culminará, pero que se hará de una forma más sensible y más colectiva. Bueno, yo creo, no voy a ser breve, ¿no? Yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? El hecho de que hay cuestiones que forman parte un poco de nuestra convivencia, vistas desde un punto de vista o de otro, pero que forman parte de nuestra convivencia y de nuestra historia, que hay que asumirlas y que hay que adoptarlas con mucha responsabilidad, ¿no?
sin protagonismos, ¿no? En la búsqueda de la verdad de verdad, ¿no? Y en el reconocimiento también de que hemos hecho muchos esfuerzos, y esta sociedad también los ha hecho y es capaz de seguir haciéndolos, ¿no? Pero con responsabilidad y con serenidad, y además, y no con protagonismos, ¿no? Y no con, bueno, pues aquí me lanzo yo, me echo a la piscina, igual está vacía, me da igual, pero me lanzo yo, ¿no? Pues no, ahí tiene que haber otro tipo de fórmulas políticas. Bueno, tenemos instrumentos, podemos ser críticos más o menos con esos instrumentos, pero los hay para buscar referencias y acuerdos de nuestro pasado, pero de nuestro pasado más reciente, porque también algunos o los proponentes de esta iniciativa en el Parlamento Vasco se podían haber acordado de las 300 y pico víctimas de ETA cuyos casos están sin resolver, ¿no? Y ayudar a colaborar e instar y a hacer que los asesinos colaboren con la justicia, ¿no? Hay memorias recientes que a los proponentes se les olvidan, eso sí, hablan de la memoria anterior, donde todos podemos trabajar y todos hemos trabajado, ¿no? Pero algunos, los proponentes, en este caso Bildu, de la memoria reciente de hace pocos años, de esa se olvida, de esas 300 y pico víctimas con casos sin resolver, porque no se colabora con la justicia, sin condenar la historia criminal de ETA. Eso no es trabajar por la convivencia. Por la convivencia es trabajar por las personas que fueron perseguidas o quienes sufrieron en la guerra civil, en la dictadura franquista, pero también en nuestra historia reciente en Euskadi. Y Bildu, de las víctimas de ETA, no se ocupa. No se preocupe, señor Barrio, que Euskal Herria Bildu tiene un compromiso perfectamente verificable con la memoria reciente, así como yo diría que ustedes no tienen tan claro ese compromiso con la memoria pasada, ¿no? Y de hecho, cuando estamos hablando, o cuando el señor Tellería y el señor Prieto hablan de búsqueda de apoyos, nosotros hemos venido con una propuesta, hemos tenido apoyos, los de Podemos, y ustedes, para que esta ley no se pueda tramitar, no aprobar, sino para que no se pueda tramitar, lo que han tenido es que tirar ustedes del apoyo del Partido Popular, que todos sabemos cuál es su papel de freno de mano en la reparación y en la reparación de las víctimas de la dictadura franquista y en el reconocimiento de la verdad. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Pero no es verdad. Y el señor Prieto, que insiste en que las cosas no se han hecho bien, reconoce, y yo creo que es importante, que hace falta una ley de la memoria histórica en Euskadi, igual que reconoce que hace falta en el resto de las autonomías del Estado. Y entonces no podemos decir que con el trabajo que está haciendo el Instituto Gogora, que está haciendo en general un buen trabajo de reconocimiento, tenemos suficiente. Ustedes, al rechazar la tramitación de la ley de memoria histórica que ha traído Euskal Herria Bildu, al final lo que han ido es a intentar darle una especie de bofetada a Euskal Herria Bildu, pero que en realidad esa bofetada se la llevan las víctimas de la dictadura franquista, cuyas asociaciones estaban involucradas en el proceso de elaboración, de preparación de la ley que ha traído Euskal Herria Bildu. Con lo cual, venir a decir que no se ha hecho un trabajo de cocina, yo diría que casi es hasta insultante. Sigue siendo una pena, perdemos una oportunidad y en ningún caso es incompatible el trabajo que lleva haciendo el Instituto Gogora durante años con la aprobación de la ley, no es incompatible la ley de memoria estatal con una ley de memoria histórica autonómica, y además sí hay una necesidad, y no entendemos que es una falta de voluntad política, una falta de sensibilidad, y además que es bastante curioso cómo el Partido Socialista se abstuvo en noviembre y ahora con la propuesta del Elkarrekin Podemos, y ahora pues la rechazó, y creemos que es un paso atrás y de alguna forma aprobaremos una ley de memoria histórica que no es incompatible con todos los argumentos que han esgrimido hasta ahora, porque no son más que excusas para no sentarnos, porque además comentaba, creo que era Charlie, el tema de la diversidad de enfoques. Es evidente que en el Parlamento Vasco cada partido tiene una perspectiva ideológica y que hay diferencias importantes sobre una cuestión como la memoria histórica, de la enjundia de la memoria histórica. Ahora bien, vamos a empezar a tramitar algún tipo de iniciativa, sentarnos, debatir y empezar a hacer cosas. Me gustaría tocar otro tema antes de terminar. Me gustaría conocer, como parlamentarios, qué opinión tenéis sobre la anulación del Tribunal Constitucional de 2 artículos de la ley que se tramitó en el 2015 en el Parlamento Vasco y que limitaba el uso del fracking en el País Vasco. Bien, a mí la valoración es que
una ley hecha en el Parlamento Vasco, una vez más, es bloqueada por el Gobierno de Madrid a través del Tribunal Constitucional. Utiliza como un arma arrojadiza contra nuestra capacidad. Independientemente de las dudas jurídicas que me pueda establecer la sentencia del Constitucional, que por cierto tiene un voto particular, es decir, no es unánime, sino que tiene ahí su discrepancia, por tanto es una decisión que parece que es más de orientación política que jurídica. A partir de ahí me preocupa esa intromisión que sigue haciendo el Gobierno español desde sus leyes básicas, ¿no? Desde su esquema básico jurídico, que lamina siempre que quiere cualquier pretensión de Euskadi de poder avanzar jurídicamente en determinadas materias que quiere regular. Es decir, si Euskadi, a través además de una iniciativa popular, toma la decisión de prohibir el fracking, pues habrá que respetar esa voluntad de que no queremos tener el fracking. Por eso cada vez es más claro que hay que buscar herramientas de autonomía que vayan buscando esa bilateralidad cada vez más fuerte de ponernos de acuerdo entre las dos partes y por otro lado de blindar nuestra capacidad jurídica y nuestras competencias. A partir de ahí sí me parece una intromisión, lo que no va a quitar inicialmente, no va a quitar que la voluntad expresada en el Parlamento a través de la ley de no hacer fracking es que no se haga fracking. Entonces, que nos va a dificultar un poco más porque puede haber alguna iniciativa privada, nos va a dificultar algo más, pero si la voluntad que se plasmó en esa ley quedó clara, pues quedó clara y no va a haber fracking en Euskadi. Sí, yo creo que este es un asunto en el que quizás lo técnico va un poco por detrás de lo social, ¿no? Yo creo que esta es una ley que obedece a una forma de interpretar la actividad energética por parte de la sociedad, un poco diciendo, bueno, queremos tener fuentes de energía para vivir en la modernidad y para atender nuestras necesidades, pero queremos tener el derecho a poder elegir un poquito cuál es la fuente de energía que nos parece más razonable, que preserva mejor nuestro medio natural, que impacta menos y que tiene menos coste de todo tipo, social, económico, ecológico, para nuestra civilización y que además, bueno, pues va un poco en cómo están los tiempos en estos momentos, ¿no? Cómo está la sensibilidad social en relación a la utilización de nuestro planeta, la utilización de nuestro suelo, de nuestro aire, en fin, de nuestras potencialidades para poder producir energía. Y la ley de fracking que se hizo en el Parlamento Vasco obedecía un poco a este consenso, además un consenso yo diría que total en el país, ¿no? Un consenso que no estaba en origen, pero que bueno, después por circunstancias se fue trabajando y terminó siendo un consenso enorme, bueno, pues de renunciar a este tipo de obtención de la energía, en este caso del gas, ¿no? Bueno, esto efectivamente ha sido por una razón política cuestionado por el Gobierno de España, y al final cuando uno entra en un tribunal lo que tiene que saber es que hay una sentencia que es para una de las dos partes, y efectivamente las dos partes hemos llevado parte de la sentencia. En unos casos se han anulado algunos aspectos de la ley que aquí se aprobó y en otros artículos no se le ha dado la razón al Gobierno, pero en última instancia, bueno, se ha limitado esto. Bien, ¿dónde pondría yo el acento? Pues podría ponerlo en la crónica de los tribunales y en la crónica del Gobierno y los tribunales, y prefiero ponerlo el acento en el futuro, ¿no? Yo creo que ahora al Parlamento Vasco lo que le corresponde, a las fuerzas políticas del Parlamento Vasco, lo que le corresponde es hacer viable el espíritu de esa ley, es decir, buscar las herramientas de protección del medio ambiente, de protección de nuestro suelo, de protección de nuestra agua, en fin, de protección de aquellos elementos que pudieran ser vulnerados si
hubiera una posibilidad de que alguna iniciativa privada, porque la pública va a ser muy difícil que lo quiera intentar, que la iniciativa privada pudiera querer hacer prospecciones en ese sentido y explotaciones si hubiera lugar, ¿no? Bueno, se trata sobre todo de eso, y lo que no hemos podido hacer quizás con una ley muy directa en relación al fracking, pues igual hay que hacerlo por otros procedimientos indirectos, pero que de alguna forma, preservando nuestra naturaleza, nuestro patrimonio, bueno, puedan evitar tentaciones de terceros para que el fracking algún día pueda tener alguna posibilidad de instalarse aquí. Bueno, sencillamente los tribunales están ahí, ¿no? El Tribunal Constitucional, pues a veces, pues, a instancia de determinadas impugnaciones, pues tiene que hacer una interpretación de lo que son las leyes, de lo que son las nuevas normativas, y en este caso, pues el Tribunal Constitucional ha declarado, pues, dos artículos o un artículo y parte de otro, pues bueno, pues no ajustados, ¿no? O más restrictivos que la normativa en materia minera o energética general, o alguna serie de dificultades, pues fundamentalmente más de carácter de técnica política o jurídico-política, ¿no? Yo creo, ¿no? El asunto es otro, ¿no? Efectivamente, yo también coincido con Charlie. Vamos a pensar en el futuro, vamos a ver cómo plantea esta sociedad sus retos de futuro, ¿no? Y bueno, y en el tema del fracking, pues bueno, ya sabemos lo que hay, lo vimos en el 2015 en la tramitación de esta ley. Parte de esta ley, pues parece ser que no concuerda con la normativa básica del Estado, y bueno, y se anula. Pues habrá que tomar las decisiones correspondientes, pues para que el espíritu de lo que se quiere regular en nuestra sociedad siga de esa manera, ¿no? Yo creo que no hay que dramatizar, desde luego. Lo que no hay es que dramatizar nunca porque todos tenemos derecho a buscar en los tribunales, pues, una intermediación, la búsqueda de un equilibrio, la búsqueda de una explicación. Algo no está claro, pues se aclara o se acomoda a las leyes. Yo creo que en ese sentido, pues está ahí, ¿no? Es decir, pero también hay que reconocer que, bueno, que habrá que hacer esfuerzos en definir, en determinar bien las normativas, pues para que estas no sufran de esa inseguridad jurídica, no se vean afectadas por una impugnación, ¿no? Yo creo que esos son retos también que tenemos permanentemente. Yo creo que no forman parte de ningún acoso, de ningún ataque de otras autoridades a lo que es nuestras competencias, mucho menos. Es la búsqueda de la verdad jurídica, del equilibrio jurídico, y en ese sentido yo creo que no estamos ante un problema. Hemos clarificado, pues ahora pues, los poderes públicos, los quienes tienen que hacer las normas, tendrán que afinar y tendrán que hacerlas mejor y de una manera, pues, menos complicada, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Me faltan, por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, en este caso, me falta un poquito de contundencia. Quiero decir, esta ley, de los 5 parlamentarios que estamos aquí, el señor Barrio, el señor Prieto, el señor Tellería, eran parlamentarios de la legislatura anterior. El señor Prieto, por parte del Partido Socialista, el señor Barrio, por parte del Partido Popular, votaron a favor de esta ley. El PNV se abstuvo. Me falta un poquito de contundencia, decir, oiga, nosotros aprobamos una ley, nosotros estudiamos, porque fue muy estudiado el encaje jurídico de esta ley, y ahora resulta que viene el Tribunal Constitucional y tumba parte de esta ley. Una pequeña parte de esta ley. Un poquito de contundencia. Es una ley que voté yo, que estaba mirada, ¿no? A la que se llegó a un consenso, como ha dicho el señor Prieto, pero porque había una calle, no sé cómo decir, una calle presionando para eso, ¿no? Porque esto del fracking no se llegó al consenso político así como así. Hubo más de 100.000 firmas que votaron esto, hubo manifestaciones masivas y hubo un posicionamiento de la opinión pública vasca muy claro y muy contundente contra el fracking, que todavía sigue y que entendemos que puede ser parte de la garantía de que no se haga, ¿no? Hay que recordar también, y yo creo que, bueno, ha faltado un poco de contundencia del gobierno vasco, porque, claro, los únicos planes de fracking reales que ha habido en este país con proyectos de pozo concreto presentado han venido por parte del gobierno vasco en su día, ¿no? Y a partir de todo lo que pasó, pues lo descartaron. Pero claro, efectivamente, hay muchas otras empresas que en su día vinieron y que precisamente al albur de la aprobación de la ley contra el fracking se han ido todas marchando. Yo creo que el gobierno también tiene que ser más claro a la hora de decir vamos a impedir que se haga, no solo porque no se va a promover por parte del gobierno, sino que vamos a establecer mecanismos que compensen lo que el Tribunal Constitucional nos ha tumbado, ¿no?
Y en esto coincido con el señor Tellería, que es por donde ha empezado él. Es muy preocupante aún poniendo en valor ese voto particular de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, diciendo que no tiene ni pies ni cabeza, porque el voto particular es como para leerlo, diciendo que esta ley para nada estaba contraviniendo la normativa básica y que se estaba ajustando a las competencias. Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, yo creo que con el empuje del Partido Popular, es un proceso de recentralización y de usurpación de competencias que queda evidente alrededor de esta ley, porque esta ley se estaba basando en la posibilidad que tiene la Comunidad Autónoma Vasca de regular o de establecer medidas adicionales de protección medioambiental. Lo había hecho así, incluso haciéndolo así, viene el Tribunal Constitucional y le da un bocado. Con lo cual sienta jurisprudencia para que podamos en el futuro, con esta o con otras leyes parecidas de protección medioambiental, por ejemplo, poder establecer medidas adicionales. Con lo cual es una deriva muy preocupante. Nos parece otro despropósito del Gobierno central, que además pues vuelve a utilizar al poder jurídico para de alguna forma tumbar un consenso de la ciudadanía que es evidente que nosotras no pudimos, no estábamos en la Cámara cuando se aprobó la ley, pero hubiéramos votado a favor, porque es evidente que llevan unos años en diferentes momentos la ciudadanía, pues tanto manifestándose, recogiendo firmas y expresando su negativa al fracking. Lo que hizo el Parlamento es recoger esa sensación, esa opinión pública y tramitarla. En ningún caso nos parece que contraviene la ley estatal. Lo que nos sigue pareciendo es otra vez más un golpe en la mesa. Sí que nosotros entendemos que además una salida y una vía de cara al futuro para que esto no se siga repitiendo es, y ya lo hemos hablado, nosotros estamos siempre hablando del derecho a decidir y dentro de la ponencia de autogobierno, del modelo de autogobierno, donde no solo hablemos de lo territorial, de cuestiones territoriales, sino del blindaje de derechos sociales. Y entendemos que las cuestiones del fracking tienen que ver también con una cuestión de autogobierno. Si el pueblo vasco, de alguna forma, y las ciudadanas vascas han decidido que no quieren fracking, habrá que respetar eso. De alguna forma tendremos que articular que podamos decidir esas cosas. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Y con ustedes continuamos aquí en VTV.